Entonces nosotros queremos destacar que este tipo de piedra, como de los cuales están realizados estos dólmenes, pues si nos fijamos, si acercamos la cámara y vemos que son como, dijéramos, como un conglomerado que parecería, como estamos viendo aquí, distintas piedras que se han unido en una compactación, y entonces realmente esto pues nos sustenta la teoría, la posible teoría de que este tipo de piedra, que podría ser como calificado en la actualidad como arenisca o sobre todo caliza, este tipo, pues en realidad son conglomerados que procederían de una petrificación de lodos. Eso es lo que nosotros vemos después de otros investigadores que están viendo que este tipo de piedra pues no sería una piedra que ha empezado a labrarse, a tallarse y a colocarse, sino más bien parecería este tipo de dólmenes y de construcciones dolménicas, este tipo pues sería que habría unas especies de marcos que pudieran ser, por ejemplo, de madera o de ataúdes especiales, y después de un tipo de inundación, por ejemplo, que inundase un posible pasado diluvio, inundase, y entonces los lodos acumulados en esos marcos que podrían ser de madera, por ejemplo, o ese tipo de estructura, pues da lugar a que los lodos se vayan acumulando, como estamos viendo, y se va formando una petrificación, y entonces serían todos este tipo de llamados dólmenes, o dijéramos así, de tumbas, porque eso es lo que nosotros y otros investigadores pues están sondeando. Es decir, no serían piedras gigantes que se van trabajando y se van colocando, sino más bien sería el resultado de una, dijéramos así, un cambio brusco, que podría ser, por ejemplo, un diluvio que anegase todo, cuyos barros fuesen estableciéndose en distintos estratos, y en los estratos posiblemente que hubiesen bien cabañas o bien tumbas naturales, pues entonces esos marcos pues dan lugar a esta acumulación, porque estamos viendo el tipo de piedra que se ven como si dijéramos así una compactación de distintos materiales, pues llegarían a petrificarse, y entonces esto es lo que nosotros vemos actualmente. Y entonces, pues de un modo equivocado, dijéramos así, pues nos haría pensar que han construido este tipo de piedras, lo han trabajado, lo han elaborado y lo han colocado. Pero a lo mejor no fue así, sino a lo mejor fue, como nosotros decimos, que existiese una estructura previa, que podría ser un tipo de cabaña o incluso un tipo de dijéramos así, de almacén o otro tipo, y que entonces ese tipo de estructura pues fuese el apoyo de todos estos lodos con muchas piedras, como hemos visto anteriormente aquí, precisamente, que están formados de pequeñas piedras que se van anexionando y hacen un conglomerado, y entonces este sería, a través de cientos o miles de años, pues lo que da lugar a estas piedras que se han formado precisamente por acumulación de lodos que se van petrificando, y precisamente por eso este tipo de piedras pues vemos que están formadas por otro tipo también, dijéramos así, incluso de fósiles, de fósiles y de otro tipo de piedras que se le va anexionando, como nosotros hemos visto aquí. Y entonces eso es lo que nosotros precisamente nos inclinamos más, no solamente en la cuestión de estos dólmenes, sino en otras muchas construcciones, porque salta a la vista que este tipo de piedra es como si dijéramos una compactación de materiales que se petrifican. Entonces vamos a ver aquí también otro cuadro explicativo
que nos está hablando, no sabemos si se verá muy bien, nos habla aquí de que el arroyo de Gor, pues que recorre las aguas de la vertiente norte de la Sierra de Baza, al entrar en la depresión de Guadix, excava un imponente cañón de 20 kilómetros de largo y hasta 200 metros de profundidad. Y aquí nos dicen de la historia que interpretan, claro, nos hablan de millones de años, que durante la colisión tectónica entre los continentes africano y europeo, pues se elevaron las montañas circundantes. Esto tiene, pues, según nosotros hemos dicho anteriormente, una posibilidad evidentemente de tener una cierta realidad, porque hemos visto que en esta parte alta que estamos viendo, nada más que vemos aquí precisamente esa depresión que estamos viendo, pero hemos visto que en las paredes, en los paredones de esta elevación, pues se forman y existen muchos cantos rodados. Entonces eso nos hace suponer en una elevación, porque los cantos rodados son producto de los ríos y suelen estar pues próximos en las partes bajas de la tierra, evidentemente, de las partes más bajas, pero estamos ahora en un punto muy elevado, como estamos viendo, y aquí en este punto elevado, pues sus paredones están formados por estos cantos rodados en gran abundancia. Por eso es factible de que se haya producido un movimiento, nosotros decimos un movimiento de tipo cataclísmico, dijéramos, y nosotros lo consideramos también, debido a lo que hemos dicho, de este tipo de piedras que son conglomerados, que podrían ser edificaciones de barro, pues a una posible época diluviana, después de un diluvio. Y esto es pues lo que interpreta la historia oficial establecida, que nosotros diferimos de ella, porque aquí nos está hablando de un tiempo pasado muy primitivo, como estamos viendo aquí, hombres de esta parte, y nosotros decimos, pues esa no es nuestra teoría es que precisamente en épocas pasadas pues hubo civilización avanzada, pero que después de un cataclismo, pues en sus inicios, pues el hombre tiene que partir de cero otra vez, la mayoría natural, y aquí por ejemplo pues sí se ven este tipo de hachas primitivos y este tipo de utensilios primitivos, pero eso sería una mayoría de la humanidad, pero junto con esa mayoría de la humanidad, pues según nosotros estamos compartiendo, pues existiría también una élite permanente que continúa con el conocimiento anterior a ese diluvio, y precisamente pues por eso existen estos, junto con estos vestigios tan primitivos, pues también exigen otra serie de, dijéramos así, de artefactos que son muy silenciados porque rompen precisamente esta teoría de partir de cero y de la antigüedad, sino esos artefactos demuestran, según nuestra opinión y todos los indicios, de que se fueron realizados con supertecnología. Pero junto con esos artefactos de supertecnología, pues existirían también estos otros de las personas normales que pues tienen que aviarse con lo que van encontrando, como son piedras normales, y hacer ese tipo de hachas primitivos. Pero también los que han investigado los hachas, como nosotros, pues sabemos que junto con esos hachas de tipo primitivo y rústico, pues existen otro tipo de hachas simbólicos que tienen incluso muchos de ellos magnetismo, que entonces nos demuestran que ya esos tipos de hachas serían, dijéramos, votivos o simbólicos que nosotros seguiremos decodificando en algunos de nuestros próximos vídeos. Terminamos en este punto deseando para todos salud y discernimiento. Este vídeo lo realizamos en el mes de julio del año 2018.